Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en este día. En esta tarde tu palabra dice que este es el día que tú has creado. Por tanto nos alegraremos y nos regocijaremos en ti. Te pedimos que seas tú quien nos hable, Padre Yahweh, tu palabra en esta hora. Que hables al oído y al corazón de cada uno de nosotros. Que abre los ojos de nuestros corazones para poder no solamente entender, Padre Yahweh, con el entendimiento, sino que los ojos de nuestros corazones también sean iluminados para que podamos conocer tus verdades escritas en esta palabra. Tu palabra dice que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Te pedimos que seas tú quien abra nuestros oídos y nuestros corazones para poder escuchar y entender como los sabios, y que sea tu palabra revelada a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Vamos al libro de Números capítulo 13. Sabes, muchos conocemos lo que es parte de esta historia. Vamos a Números capítulo 13. Gracias. Números capítulo 13. Yo creo que muchos conocemos parte de esta historia y hemos escuchado hablar acerca de los espías que fueron a reconocer la tierra. Números capítulo 13. Y sabes, mucho de lo que tú y yo podemos conocer es una porción, o que vemos que están siendo principalmente los espías, o miramos que los espías están siendo enviados para ir a reconocer la tierra. Y vemos que esto sucede después de 40 años. Y vemos que el pueblo de Israel anduvo por 40 años. Recordemos que la palabra dice que el pueblo de Israel vagó, dice por 40 años, ¿dónde? En el desierto. ¿Por qué es que ellos habían vagado en el desierto? Y sabes, esto es un dato que tú y yo podemos mirar, o como un paréntesis. Recordemos que el tiempo que se le reconocía, o que el tiempo que el pueblo, vamos a llamarle, tuvo que haber llegado hasta ese entonces, era un camino corto, no era un camino muy largo el cual ellos estaban para poder recorrer. Vemos que si tú miras dentro del mapa, el camino era muy corto. Podríamos pensar que era alrededor de 40 días aproximadamente, mas sin embargo vemos que el recorrido que ellos tuvieron que hacer, dice la palabra, dice que fueron 40 años, por cuanto el pueblo vagó en el desierto para Yahweh mirar. Dice, y por 40 años, dice, te traje en el desierto para mirar y probar lo que había en tu corazón. Y sabes, cada circunstancia que tú y yo pasamos en nuestras vidas, o cada momento, siempre Yahweh va a probar y va a mirar lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Por las circunstancias que tú y yo pasemos, o por las cosas que Él nos permita pasar, siempre habrá un tiempo en el cual el Padre va a probar nuestras vidas y nuestros corazones, en lo cual Él mirará verdaderamente lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es muy fácil poder decir que confiamos en Él. Ay, por el viento del abanico, ¿verdad? Y vemos una de las cosas que es muy fácil muchas veces decir, bueno, podríamos decir, bueno, fueron 40 años en los cuales ese tiempo el Padre probó y miró lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y muchas veces en nuestras vidas sucede también lo mismo. Al igual que el pueblo de Israel, tú y yo andamos en un peregrinaje. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Todo lo que tú y yo estamos viviendo en esta tierra es un peregrinaje, y a veces las circunstancias y las adversidades que vienen en nuestras vidas no son otra cosa más para probar y mirar lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es muy fácil poder confiar en Él cuando las cosas están bien, mas cuando las cosas se ponen un poco tal vez difíciles en nuestras vidas, es cuando Yahweh mira y prueba nuestros corazones y verdaderamente podemos mirar. Dice la palabra, dice que Él es quien prueba, y dice, Yahweh dice que escudriño los corazones y miro y doy a cada uno según sus obras. Sabes, si hay alguien que conoce verdaderamente nuestras vidas y nuestros corazones, voltea con la persona que está a tu lado y dile, es Él. Es muy fácil poder engañar al ser humano. Es muy fácil poder ponernos máscaras y decir que somos cierta tipo de persona. Mas sin embargo, alguien que tú y yo no podemos engañar, y quien prueba y ve los corazones y da a cada uno según sus obras, ¿quién es? Es Él. Por eso también hay que tener mucho cuidado cuando a veces utilizamos esa frase un poco cliché que tú y yo podríamos decir, bueno, es que el Señor o Yahweh conoce mi corazón. ¿Nunca hemos escuchado eso? ¿O nunca lo hemos utilizado?
Y sabes, es tener cuidado, porque muchas veces utilizamos la palabra y decimos, bueno, es que Yahweh conoce nuestro corazón. Es que Yahweh conoce mi corazón, que yo sí deseaba, que yo sí quería. Pero sabes, verdaderamente si Él es quien escudriña y mira nuestros corazones, es el tener cuidado si verdaderamente estaba en nuestra intención el quererlo obedecer o no estaba en nuestros corazones el quererlo obedecer, cuánto lo entendemos. Porque Él es el que escudriña y mira nuestros corazones de cada uno. Entonces vemos que fue un peregrinaje por 40 años en el desierto, y es el tiempo en el que envían espías para reconocer la tierra y para poder dar una mirada dentro de la tierra de su herencia. Y sabes, esto cuando tú y yo podemos mirar lo que era una herencia, verdaderamente era una herencia que Yahweh les había entregado al pueblo de Israel. Vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 13, versículo 15. Yo creo que estamos aquí. Dice, porque toda la tierra que ves, dice, te la daré a ti y a tu descendencia, dice, para siempre. Ahora vamos a otra cita, Génesis capítulo 17, versículo 8. Dice, toda la tierra donde moras, dice, la daré a ti y a tu descendencia, dice, después de ti, dice, y toda la tierra de Canaán, dice, por heredad eterna, dice, y yo seré tu Elohim. A otra cita de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, versículo 13, dice, he aquí que Yahweh estaba sobre ella y dijo, dice, yo soy Yahweh, dice, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac, dice, la tierra en la cual estás acostado, dice, te la entregaré a ti y a tu descendencia. Ahora, Génesis capítulo 35, que la tierra iba a ser para el pueblo de Israel, Génesis capítulo 35, versículo 12, dice, la tierra que juré a Abraham y a Isaac, dice, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti, dice, y te daré la tierra. Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, versículo 8. Dice, los llevaré a la tierra, dice, por la cual alcé mi mano, dice, en juramento, dice, la cual entregaría a Abraham, Isaac y a Jacob, dice, y se las daría por heredad, dice, yo soy Yahweh. Y vemos otra cita, si tú quieres apuntar, Levítico capítulo 13, versículo 24, capítulo 19, versículo 23, versículo 23, versículo 10, y hay otras citas donde tú y yo podemos encontrar, pero dice la palabra, dice que Él entregaría por heredad eterna, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y Éxodo capítulo 6, versículo 8, dice, y los llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, dice, en juramento, dice que le entregaría a Abraham, Isaac y a Jacob, dice, y se las daría por herencia, dice, yo soy Yahweh. Vemos que entonces una promesa que Yahweh les había entregado de antemano. Recordemos que en ese entonces, cuando Yahweh empieza a hacer la promesa, no solamente se la hace a Abraham. Cuando Abraham salió sin saber de la tierra y le dijo a Abraham, dice, sal a la tierra que yo te mostraré, dice, y haré de ti una gran nación. Dice, y si puedes contar las estrellas del cielo, dice, las harán en el mar, dice, así será tu descendencia, y si daré esta tierra a ti y a tu descendencia, dice, por heredad. Y vemos que no solamente le hizo la promesa a Abraham, esa misma promesa se le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y no solamente esa promesa, y cuando llega hasta el tiempo de Moisés, cuando el pueblo se encontraba en esa gran esclavitud, y después de haber pasado por 430 años en una esclavitud, el pueblo clama y levanta su voz, y Yahweh escucha el clamor del pueblo, y dice Yahweh, dice, porque yo soy consciente de sus aflicciones, de lo que les está pasando y de lo que les está sucediendo. Y sabes, una de las cosas que tú y yo podemos tener como una promesa sobre nuestras vidas es poder estar conscientes y saber que Yahweh conoce nuestra situación y que Yahweh está consciente de nuestro sufrimiento. ¿Cuántos entendemos eso? Habían pasado muchas generaciones hasta el tiempo de Moisés, y levanta a Moisés y lo lleva y le muestra un lugar donde se le aparece en una zarza, y le dice a Moisés, dice, ciertamente, dice, yo te usaré, dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás parado es un lugar santo. Y dice, y vemos que después le vuelve a decir a Moisés, dice, porque ciertamente liberarás a mi pueblo y los traerás nuevamente hasta este monte donde Yahweh le estaba haciendo la promesa. ¿A quién? A Moisés. Vemos que Moisés saca y rescata al pueblo de Israel, lo saca con mano fuerte, con brazo extendido y castigos grandes, y vemos la gran liberación que Yahweh hace por el pueblo de Israel, sacándolo de su esclavitud, y vemos que los lleva por un proceso. Dentro de ese proceso en el que Yahweh los estaba llevando al pueblo de Israel, era un tiempo de preparación y de capacitación. Di conmigo, Yahweh desea prepararnos, pero también capacitar nuestras vidas.
los saca, y lo que podía haber sido un camino muy corto por el cual ellos pudieran llegar a la tierra cual Yahweh les había prometido, Yahweh los lleva por el camino más largo. Sabes, en ese proceso de llevarlos por el camino más largo, hubo un tiempo de preparación. ¿Para quién? Para el pueblo de Israel. No solamente de prepararlos como un pueblo, de preparar para, dice la palabra, Ezequiel es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Era un pueblo que el cual capacitó, el cual le dio instrucciones, le dio leyes, no solamente al pueblo, cómo poderse acercar a Yahweh, no solamente cómo acercarse, cómo relacionarse con las cosas dentro del tabernáculo, con el lugar santo, con todas las cosas. Pero vemos que también los saca una vez, sabes, era un pueblo. Si tú le podemos mirar, era un pueblo el cual estaba adiestrado, y el cual era un pueblo que, si tú le quieres llamar de esta manera, era un pueblo cual imponía. Recordemos que cuando el pueblo de Israel fue formado en el campamento, se encontraba el tabernáculo en un lugar, y hacia el primer lugar, del lugar de enfrente, ¿quién se encontraba? La tribu de Judá, y después vemos que se encontraba una de las, cada tribu conformada de 3, conformando el total de las 12 tribus. Pero vemos que Efraín se encontraba hacia un lado, y cada uno Judá, y cada uno se encontraba en cierta posición, y el cual iba liderando o guiando, si tú quieres, el ejército. ¿Quién era? Era el pueblo de Judá. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar tal vez todo ese panorama, y poder mirar, si tú quieres, parte cuando empieza, vamos a Génesis, Números capítulo 13. Dice, y Yahweh habló a Moisés diciendo, dice, tú mismo, dice, envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Dice, que voy a dar a los hijos de Israel. Dice, enviarás un hombre de cada una de las tribus, dice, de sus padres, dice, cada uno de sus jefes, dice, entre ellos. Si un paréntesis que tú y yo podemos marcar primeramente, es que no fueron cualquier persona las que fueron a reconocer la tierra. No es como que fueron nada más 12 personas o se tomaron 12 personas, sino que cada persona que se tomó era un representante, di conmigo, de cada tribu. Era el líder, si tú le quieres llamar, de cada tribu, el cual fue tomado. Y ahora vemos que eran con el fin y con el propósito, ¿para qué? Para reconocer la tierra. Recordemos que parte de la porción que tú y yo leemos durante esta semana significa Shelach Lecha, que significa envía por ti mismo. Aquí una de las cosas que tú y yo podemos mirar o notar, pudiéramos pensar que es Yahweh mismo. Dice, y Yahweh vuelve a Moisés diciendo, dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán. Dice, que voy a dar a los hijos de Israel. Dice, enviarás un hombre de cada una de las tribus, dice, de sus padres, cada uno de los jefes, que dice la palabra, entre ellos. Ahora, si las citas que tú y yo leímos anteriormente, ¿qué es una de las cosas que tú y yo podemos mirar dentro de las promesas? Una cosa, di conmigo, es ir a reconocer la tierra, y otra cosa es explorar la tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque el mandato era de que fueran a reconocer, no es que fueran a explorar la tierra. Porque una de las cosas que tú y yo podemos tener como una seguridad es que hay muchas citas en las cuales habla que Yahweh ya les había entregado la tierra. Pero el relato o la dirección no surgió ¿de quién? De Moisés mismo, de ir a reconocer ¿qué? La tierra, mejor dicho, de Yahweh, de ir a reconocer la tierra. ¿De quién surgió? Si tú le quieres llamar a el ir a reconocer la tierra. Vamos a Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22. Deuteronomio capítulo 1, versículo 22, dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí diciendo, enviemos unos hombres, dice, como de avanzada, dice, hombres como avanzada, dice, para que exploren la tierra, dice, y nos presenten un informe, dice, y nos den a conocer el camino por el cual podamos ir, dice, y las ciudades a las cuales nos introduciremos. Entonces, ¿de quién nació la idea de ir a reconocer la tierra? No nació de Yahweh o del Padre. Yahweh ya les había entregado la tierra de Canaán, la tierra a la cual iban a entrar para poseerla. Mas sin embargo los hombres esos hombres dijeron a Moisés, vamos y enviemos hombres. Por eso parte de esa porción significa, dice, envía hombres por ti mismo.
No es que Yahweh o el Padre le estaba diciendo a Moisés, hombre, dice, envía hombres para que la reconozcan. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo es que Yahweh le estaba diciendo a Moisés, si eso te parece bien, envía hombres para ti, para que reconozcan la tierra y vean lo que hay en esa tierra. Pregunta número 1, Yahweh ya sabía lo que había en aquella tierra. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Yahweh conocía lo que se encontraba en aquella tierra. Recordemos que una de las cosas que Yahweh le había dicho al pueblo, dice que ellos poseerían y que tomarían viñas y olivedo, casas que ellos ni habían construido, que ni habían preparado, viñas y olivares, y en los cuales Yahweh los introduciría en esa tierra, en la cual era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra realmente bendecida. ¿Por quién? Por el Padre. Mas sin embargo ellos necesitaron ir a reconocer la tierra y mirar lo que había en aquel lugar. ¿Sabes algo? Una de las cosas que tú y yo podemos entender, nuestra falta de fe, di conmigo, también trae consecuencias cuando lo entendemos. Ellos ya reconocían, ellos ya sabían. ¿Sabes? Déjame ponerlo en términos a veces muy simples. ¿Cuántas veces el Padre no nos ha prometido o no nos ha entregado promesas a nuestras vidas? Y Él lo prometió. Mas sin embargo, muchas veces nuestra falta de fe, no entendemos o no comprendemos la magnitud y deseamos y queremos mirar primero a ver las cosas para poderle creer a Él cuando lo entendemos. Si tú miras muchas de las historias, cuando vino Yeshua y le dijo, dice Tomás, dice, ¿creíste? ¿Por qué? Porque viste, cuando vino delante del profeta, ¿qué es lo que tuvo que hacer este hombre? Tuvo que meter hasta que no puso su dedo en sus manos, dijo, verdaderamente creo. Cuando vino delante del profeta de este hombre, de quién fue, creo que fue de Gedeón, dice, ¿cómo voy a saber que tú me has enviado? Y vemos que le pidió muchas señales, y no solamente le pidió una, y le dijo, bueno, si eso va a ser así, bueno, te pido otra señal. Y muchas veces queremos mirar la respuesta, o querer mirar las cosas antes de poderle creer a Él, cuando lo entendemos. Porque dice la palabra, dice que la fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de las cosas que no se esperan. O sea, fe es aprender a creerle a ¿quién? A Él. Y no me quiero basar en la fe como hemos mirado muchas veces en el contexto griego, pero fe es fidelidad ¿a quién? A los caminos de Yahweh. Es una fidelidad y constancia a los caminos de ¿quién? De Él, que no es, sin importar, pase lo que pase o suceda lo que suceda, mi fe y mi confianza está puesta ¿en quién? En Él. Lo mismo sucede en nuestras vidas. ¿Sabes? Este pueblo necesitó ir a reconocer la tierra, y la palabra dice, y Yahweh permitió que ellos fueran, y los envió de 12 hombres para que fueran a reconocer la tierra. Pero sabes, muchas veces son cosas como que tú y yo podemos mirarlo, no sé si sea la palabra más correcta, pero muchas veces viene a ser una voluntad permisiva ¿de quién? Del Padre. ¿Y en qué sentido te lo digo? La voluntad de Yahweh era que ellos fueran y reconocieran la tierra. Yahweh ya les había entregado la tierra. Y podemos mirarlo en los primeros versículos donde dices, envía hombres para ti mismo que la reconozcan. Si eso te parece bien, envía hombres. Pero muchas veces en nuestra voluntad y en esa voluntad, si tú le quieres llamar permisiva, que Yahweh permite, no era la voluntad del Padre, mas sin embargo muchas veces hay cosas que Yahweh las permite porque es voluntad propia y decisión de nuestras propias vidas cuando lo entendemos. Muchas veces no era la voluntad que Yahweh tenía para tu vida, que tal vez no es mala, pero no era la perfecta, agradable voluntad que Yahweh tenía para tu vida o para mi vida. Mas sin embargo, por el deseo de nuestras vidas y nuestros corazones, Yahweh lo permitió en cierta manera. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Vamos a 1 Samuel, vamos a 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4. No, 1 Samuel 8:4, perdón. Dice, entonces se reunieron.
Sí, 1 Samuel 8:4 dice, entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, dice, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Dice, ahora pues danos un rey, dice, para que nos juzgue. Dice, como todas las demás naciones, dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, dice, danos un rey, dice, que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Dice, Yahweh dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo, dice, en cuanto a todo lo que digan, dice, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, dice, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que ellos hacen desde el día, dice, que los saqué desde la tierra de Egipto hasta el día de hoy, dice, abandonándome y sirviendo a otros dioses, dice, así están haciendo, dice, contigo. También dice, ahora pues, dice, oye, dice su voz, dice, sin embargo, les advertirás solamente, dice, y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras de Yahweh al pueblo, dice, que había pedido el rey, dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, dice, los pondrá a su servicio, dice, y en sus carros, dice, entre su gente de a caballos y correrán delante de sus carros. Dice, nombrará para su siervo, dice, jefes de 1000 y de 50, dice, a otros para labrar los campos, para recoger sus cosechas, dice, para hacer sus armas, dice, guerra, dice, por trechos, dice, para sus carros. Dice, tomará también, dice, vuestras hijas para perfumistas, dice, cocineras, panaderas. Tomará lo mejor de vuestros campos, dice, y vuestros viñedos, dice, y de vuestros olivares, dice, y los dará a sus siervos, dice, y de vuestro grano y de vuestras viñas, dice, tomará el diezmo, dice, para darlo a sus oficiales, dice, y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos, vuestras siervas, dice, y lo mejor de los jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio. Dice, vuestros rebaños tomará el diezmo, dice, y de vosotros mismos, dice, vendrán a ser siervos. Dice, ese día, dice, clamarán, dice, por causa del rey, dice, quien escogiste, dice, para vosotros, dice, pero Yahweh no responderá. Dice, no obstante, el pueblo rehusó escuchar la voz de Samuel y dijeron, sino que habrá un rey para quién, para nosotros. La voluntad de Yahweh, ¿quién era el que gobernaba sobre ellos? Yahweh. Era la voluntad de Yahweh ponerles un rey como en las demás naciones, no era su voluntad. Mas sin embargo, en el deseo del pueblo, y Yahweh les dice, si ellos quieren un rey, así será el proceder de este rey. Dice, tomará a vuestras hijas, tomará a vuestros hijos, etcétera, etcétera, todo lo que ya leímos. Dice, mas sin embargo, dice, aparte de que Yahweh les había dicho cómo sería el proceder del rey, ¿qué fue lo que dijo todo el pueblo? Dice, no importa, queremos un rey como todas las demás naciones. Y vemos quién fue puesto en el lugar, en el rey que ellos escogieron. Saúl. Después vemos que Saúl es desechado, pero esa es parte de otra historia. Pero más sin embargo, ¿cuál es el punto rescatable que tú y yo podemos mirarlo? Fue una voluntad, si tú le quieres llamar permisiva, ¿de quién? Del Padre, porque el pueblo quería tener un rey, mas no era la voluntad de Yahweh establecer un rey para ellos, porque sería el proceder de ese rey, como sucedería. Mas sin embargo, el pueblo dijo, no importa, dice, queremos un rey como todas las demás naciones. Ahora, muchas veces esto sucede también en nuestras vidas. ¿De qué manera? En las decisiones que tú y yo tomamos, con quién nos allegamos, con quién nos juntamos, con quién tenemos una relación, no es en la voluntad del Padre tal vez perfectamente, mas sin embargo es el deseo de nuestras vidas y de nuestros corazones, el querer y desear lo que nosotros queremos, mas cuando no era la voluntad. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Israel? Yahweh ya les había entregado la tierra por heredad, mas sin embargo el deseo y el corazón del pueblo para ir y reconocer la tierra y estar bien ellos mismos en sus corazones, fueron y la reconocieron. Mas sin embargo, en el ir y reconocer la tierra, no solamente miraron lo que había dentro de la tierra de Israel, pero también se encontraron con las adversidades que había dentro de la tierra de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? Porque ya no solamente miraron lo que Yahweh les había prometido, Yahweh les dijo lo bueno que había en esa tierra, que había casas buenas, ciudades amuralladas, etcétera, etcétera, que las tomarían y que las tendrían para ellos mismos, que cosecharían lo que se encontraba en aquella tierra, porque era una tierra en la cual fluía, dice la palabra, era una tierra en la cual fluía leche y miel. Mas sin embargo, Yahweh no les había dicho que estaban también los gigantes en aquella tierra, que se encontraban como los Nefilim, parte de lo que tú y yo podemos encontrar. Mas sin embargo, en el ir y recorrer y reconocer la tierra, se encontraron con todo lo bueno que la tierra tenía, mas sin embargo también miraron las adversidades y las dificultades que ellos tendrían en aquella tierra. Dice la palabra, dice que tú y yo tenemos que, dice, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe.
Al ir ellos y reconocer la tierra, vieron lo bueno que tenía la tierra de Israel, mas sin embargo también miraron más grandes los problemas y las dificultades. Si tú y yo podemos tener, es algo que tú y yo podríamos reconocer como la primera caída del pueblo de Israel. Recordemos que estaba la caída de Adán y Eva. Mas sin embargo vemos que por 40 años anduvieron en el desierto y Yahweh los prepara, los capacita y están a punto de ir a reconocer la tierra. Mas sin embargo por su falta de fe o por su incredulidad, si tú le quieres llamar, por no creerle a Él, miraron las adversidades que se encontraban también en aquel lugar. Y vieron los gigantes de aquel lugar. Sabes, cuando te dije hay dos maneras, una cosa es ir a explorar y otra es a reconocer. Cuando tú vas a reconocer la tierra, pues tú no envías ciertos hombres. Dice la palabra, dice que fueron uno por cada tribu. Si el propósito era el solamente ir y mirar lo que había en aquella tierra, no tendrían, es como una táctica de guerra, si tú le quieres llamar. Entre menos personas vayan, mejor es si tú le quieres llamar, el encubrimiento, el que te puedas esconder. Mas sin embargo fueron 12 hombres. No había necesidad de que fueran tantos. Mas sin embargo vemos que reconocen la tierra y traen un informe para el pueblo. Ahora, otro punto que tú y yo podemos mirar. Ellos miraron solamente la adversidad de poder ir y poseer la tierra que Yahweh les había entregado, que Yahweh les había dado. Mas dentro de eso que fueron a reconocerlo, ¿sabes? No reconocieron o no pudieron mirar la grandeza de Yahweh en sus propias vidas. Porque cuando ellos van y dicen, porque ciertamente es una tierra, dice, que devora a sus habitantes, dice que traga a sus habitantes, dice, y nosotros éramos a nuestro parecer como langostas delante de ellos. Una de las cosas que tú y yo podemos notar es que dentro de la infinita misericordia del Padre, es que el pueblo o no lo reconocieron o no lo vieron cuando ellos entraron en aquel lugar para reconocer la tierra. Y si te das cuenta, muchas veces sucede lo mismo en nuestras vidas. Muchas veces no somos capaces de darnos cuenta de las maravillas y de las cosas maravillosas que el Padre hace en nuestras vidas, al no poder mirar y ver que muchas veces Yahweh nos hace invisibles en medio de nuestros enemigos y nos hace visibles en tiempos de bendición cuando lo entendemos. Porque pasaron desapercibidos. No los reconocieron dentro de aquel lugar, en aquella tierra, no los reconocieron, pasaron desapercibidos. Y muchas veces Yahweh nos hace de la misma manera, nos hace invisibles en medio de las adversidades o en medio de nuestros enemigos, pero nos hace visibles en tiempos de bendición para nuestras vidas. Ahora, si vamos a Números capítulo 13, vamos a seguir leyendo un poquito. Vemos entonces que el enviar hombres era no solamente era una falta de confianza y de seguridad en sus propias vidas, sino la seguridad que se obteniera por medio de las circunstancias naturales. Número uno, engañando la seguridad. Aunque el plan había agradado a Moisés, él muestra su gran espiritualidad al no enviar a estos espías sin consultar primeramente ¿quién? Primeramente al Padre. Ahora, vamos a los primeros versículos, Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 1. Dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, dice, tú mismo, dice, envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán, dice, que voy a dar a los hijos de Israel. Dice, enviarás un hombre de cada una de las tribus, dice, de sus padres, cada uno de los jefes entre ellos. Entonces Moisés los envió desde el desierto de Parán, dice, al mandato, dice, de Yahweh, dice, y todos aquellos hombres, dice, eran jefes de los hijos de Israel. Dice, y estos eran sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur, dice, de la tribu de Simeón, Zafat, hijo de dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, dice, de la tribu de Isaacar, Ijal, hijo de José, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num, dice, de la tribu de Benjamín, Palti, dice, de Rafú, dice, de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. Entonces, una de las cosas, ¿qué es lo que podemos mirar? Vamos a los primeros versículos. Entonces, de la primera tribu, ¿quién era? O el primero, dice, ¿quién era el primero? De la tribu de Judá,
Dice, y estos eran los nombres de la tribu de Rubén, Samúa. ¿Quién eran los primeros? ¿Quién nació primero? Dentro de las 12 tribus de Israel. Recordemos que fue Rubén quien había nacido primero, pero vemos una de las circunstancias que Rubén no obtuvo la primogenitura o no tuvo la primogenitura de la bendición, si tú le quieres llamar, del primogénito. Recordemos por las consecuencias que Rubén había hecho. Ahora, dice el versículo siguiente, dice, y de la tribu de Simeón, dice, y de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Jori, dice, y de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, dice, de la tribu de Isaacar, hijo de José, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Si vemos en el versículo 6, de la tribu de Judá, ¿quién era? Era Caleb. Quien proviene, a una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo, y muchas veces dentro de las genealogías hay cosas interesantes que tú y yo podemos encontrar. De la tribu de Judá, ¿quién provenía o de quién provenía el linaje? Recordemos quién provenía de la tribu de Judá, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Muchas veces se le conocía como Ben David, o el Mesías Ben David, hijo de David. Si miramos las primeras bendiciones del primogénito, ¿sabes? Cada vez que se bendecía a un primogénito, había una característica principal sobre la bendición de estos primogénitos. ¿Cuáles eran esos 3 atributos o esas 3 características en las cuales se bendecía al primogénito? Número 1, era el reinado. Número 2, y no importaba quién fuera, sino que era parte de la bendición que el primogénito tenía, eran las 3 atributos o 3 características que ellos iban a tener. Número 1, les pertenecía a lo que era el reinado. Número 2, el sacerdocio. Y número 3, lo que todos conocemos, que era como una doble porción a la cual se le entregaba a ¿quién? Aquel quien era primogénito. Ahora, debido al pecado del becerro de oro, que tú y yo podemos ver que Israel había cometido debido al pecado del becerro de oro, los hijos de Israel o el sacerdocio, y que ya no iba a ser dado ¿para quién? Para ellos. Recordemos que ellos doblaron sus rodillas ante quién, ante el becerro de oro, y una de las cosas que Yahweh primeramente había prometido, principalmente antes de establecer la tribu de Leví o el sacerdocio, que les perteneció el sacerdocio, era que todo primogénito de cada tribu, sin importar qué tribu fuera, cada primogénito iba a ser apartado como quién, como un sacerdocio. ¿Para quién? Para Yahweh. Pero vemos que cuando Moisés subió al monte y recibieron los 10 mandamientos, descendió Moisés, y cuando descendió, ¿qué es lo que el pueblo había hecho? Había hecho un becerro de oro y dijeron: este es vuestro Dios que nos sacaron de la tierra de Egipto. Y vemos que los únicos que no se doblaron sus rodillas ante el becerro, ¿quiénes fueron? Fueron la tribu de Leví, las cuales se apartaron juntamente con ¿quién? Con Moisés. Por lo tanto, el sacerdocio ya no fue confirmado ¿para quién? Para todos ellos. Vemos también en el libro de Números, creo que fue en el libro de Números, donde Yahweh les hace los primeros capítulos lo que sucedió con ellos. Fueron tomados cada primogénito, y después vemos que se hizo una expiación y se entregó, creo que fue la palabra, se redimió a cada primogénito de los que faltaron, porque era el número que iban a ser contados entre los de la tribu de Leví. Recordemos que entonces a ellos les pertenecía ¿quién? El sacerdocio y la tribu de Leví, que fueron tomados como los primogénitos. Entonces, ¿a quién se le dio el sacerdocio? Podemos entenderlo. Ya miramos que no fue a todo el pueblo de Israel, sino que fueron dados especialmente ¿quién? A la tribu de Leví, que él no dobló sus rodillas. Ahora, hay 3 cosas o 3 características. Número 1 es el reinado. Número 2 era el sacerdocio. Y el número 3 era una doble porción. El reinado, ¿a quién le pertenece? Lo que tú y yo podemos mirar. Según la bendición que tú y yo podemos encontrar en la bendición de Jacob, para sus hijos, cuando bendijo a los 12 tribus, entre las bendiciones que le dio a Judá, dice: porque nunca faltaría el cetro, nunca sería quitado el cetro, o sería separado el cetro ¿de quién? Sobre el pueblo de Israel. Sobre la casa de Judá, o sobre el pueblo de Judá. Y vemos que a pesar del exilio, o de la diáspora, mejor dicho, a pesar de la diáspora que ha venido y sucedido, y a pesar de haber permanecido por 70 años en la tierra de Babilonia, y después, aunque salieron de la tierra de Babilonia y muchos otros se quedaron, si una de las cosas que quedaron impregnadas, aún en el Nuevo Testamento, dice que a ellos se les fue conferido ser guardadores de los oráculos ¿de quién? De la palabra de Yahweh. Por medio de ellos siempre permanecido el cetro, ¿en quién? En Israel. Y a ellos se les conoce, si tú le quieres llamarlo,
a la tribu de Judá, a aquellos que fueron guardadores, si tú le quieres llamar, bueno, de los oráculos, no solamente de los oráculos, pero de lo que proviene a ser el reinado, porque nunca dice la palabra que nunca faltaría en su reino el cetro sobre Judá. El sacerdocio, ¿a quién le pertenece? Vemos, ya lo miramos, ¿a quién le perteneció el sacerdocio después de que hubo toda la revuelta del becerro de oro? Quienes quedaron como el sacerdocio fue la tribu de Leví. Ahora, ¿a quién le pertenece la doble porción? Vemos que una de las cosas que Efraín, quien representa las 10 tribus que se perdieron, donde tú lo puedes encontrar en Primera de Reyes capítulo 1, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, podemos mirar toda la historia sobre el pueblo de Israel y la división de las 10 tribus, de cómo salieron 10 tribus, pero vemos que la doble porción le pertenece ¿a quién? A Efraín. De las 10 tribus que se perdieron entre el norte, ¿quién fue el hijo elegido, si tú le podemos llamar? Hay dos principios. Número uno, déjame ponerlo de esta manera y antes de que se me pase, dos principios de Efraín que se le caracterizan como Goel, el unigénito, o Yashid, que es el hijo elegido. Yahid, creo que es la palabra más correcta. Entonces, es el hijo elegido. Vemos que es algo que sucedió o que ha pasado dentro de la historia. ¿A quién fue elegido Efraín? ¿Quién era Efraín? ¿Era de los hijos de quién? De José. Y a pesar de que José, ¿quién era si no me equivoco, era el número 11 de los hijos de los 12 tribus? José. ¿A quién se le dio esa preferencia? A José. Era uno de los elegidos ¿de quién? De su padre Jacob. Ahora, ¿quién fue uno de los hijos de José, quien fue tomado cuando vino en Génesis capítulo 48, cuando iba a bendecirle a los hijos y cuando puso su mano derecha sobre quién? Sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés y los bendijo, y después dice su padre José, dice, ¿por qué eso no es así, padre mío? ¿Qué es lo que dice Israel? Dice, lo sé. Dice, aunque llegara a ser una gran multitud de pueblos, pero la bendición del primogénito, ¿sobre quién la puso? Sobre Efraín. Habiendo una doble porción sobre la vida de quién? Sobre la vida de Efraín, quien era el hijo de José. A pesar de que, bueno, ya mirábamos que se le conoce Caín, y estando Abel, ¿quién fue el preferido, si tú le quieres llamar? A pesar del fruto de la tierra, fue el escogido, el era amado, ¿quién era? Era Abel, que era el unigénito dentro de Isaac. De la vida de Isaac, ¿quién era? Ismael. Entendemos que sí fue por la promesa que le había hecho, pero aunque Isaac no era el primogénito, quien había nacido primero, ¿quién era? Era Ismael. Pero sin embargo la promesa, ¿quién fue hecha? A Isaac. Y vemos que entonces muchas de las cosas que tú y yo podemos encontrar, vemos que es parte de un proceso. ¿A cuál es el punto? Efraín, ¿sabes? A través de la bendición de Jacob, si tú le podemos mirarlo de esa manera, se le conoce a Efraín, se le conoce como una gran multitud de pueblos. Cuando tú miras en el libro de Génesis capítulo 48, las promesas que le fueron dadas sobre este hombre, sobre Efraín, dice, porque vendrá a ser una gran multitud de pueblos, dice, y se multiplicarán, la palabra correcta dice, se multiplicarán como peces en el centro de la tierra. ¿Quién vino a multiplicarse tanto de gran manera? Efraín. Recordemos que Efraín, dice la palabra que cuando hubo esa gran división de las 10 tribus, 10 hombres fueron tomados por medios de Roboam, y otras, 10 tribus fueron tomados por ¿quién? Por Jeroboam, que era descendiente de Éfrata, procediente de ¿quién? De Efraín. Y en el cual vemos esa gran multiplicación que se dieron, salieron de aquel lugar, ya nunca regresaron a Jerusalén donde se encontraban. Porque dijeron, dice, no sé qué, recordemos las palabras de Roboam, cuando su padre David había muerto, dice, yo seré más duro de lo que fue mi padre con quién, con ustedes. Y vemos que cada uno, dice la palabra, que se regresaron a sus tiendas, y vemos que los llevó por otro lugar, inventó festividades que habían nacido en su propio corazón, y vemos que los apartó en cierta manera ¿quién? A este pueblo. Este pueblo no se fue en una división o en un cautiverio por 70 años. Permanecieron en un exilio que hasta el día de hoy ha transcurrido. Recordemos que lo que tú y yo conocemos como el descubrimiento de América, el descubrimiento de América no fue más que el pueblo judío siendo exiliado donde ellos se encontraban. Cristóbal Colón, si muchos no conocíamos, Cristóbal Colón era un hombre judío.
Lo que fue el descubrimiento de Américas, que se conoce como el descubrimiento de América, fue la expulsión de muchos judíos de la tierra de España, que vinieron a morar ¿dónde? En la ciudad de América. Pero vemos que con esa dispersión de las 10 tribus, muchos de ellos fueron no solamente a morar en Europa, muchos fueron a morar ¿dónde? En América. De ahí es donde tú lo conoces la palabra como sefarditas, que son los que provinieron de España, y los askenazí, que pertenecen hacia Europa. Pero es parte de ese pueblo que se fue perdido en un exilio en medio de ¿quién? Entre las naciones. Donde el mismo mensaje de Yeshua, el cual viene a hablar y predicar, dice: porque no he venido a buscar si lo que se había perdido, sino las 10 ovejas de la casa de Israel. La ciudad que se encontraba en tinieblas vio la gran luz, y la luz resplandeció ¿sobre quién? Sobre ellos, porque los lugares en los que ellos habían ido a morar o a ser exiliados eran las orillas del río. Y el mensaje de Yeshua, cuando viene el mensaje de las bienaventuranzas, cuando viene y trae el mensaje, empieza a predicar a quién. Dice: la tierra de Neftalí, dice, hacia el otro lado del Jordán, dice, tierra sentada, dice, que estaba sentada en tinieblas, vio la gran luz, y la luz resplandeció ¿sobre quién? Sobre ellos. A ellos vino a predicar el mensaje de salvación. Ellos vino nuevamente a quién? A restaurar, si tú quieres, a volverlos a reunir. Las palabras de Yeshua dicen: porque tengo otras ovejas que no son de este redil, mas sin embargo también debo traerlas a quién? Hacia mí. Y vemos que parte de esa gran multiplicación, si tú puedes mirarlo, vino a ser sobre ese pueblo de Efraín, que vino a ser conocido como entre los gentiles, como una multitud de naciones. Y como el primogénito recibía una doble porción, que heredaba las riquezas no solamente, pero que se duplicaban para él. El principio de esto que tú y yo conocemos, había 2 principios que se le conoce como Goel, es cuidar de otros hermanos, o la palabra más correcta, Goel, proviene de Gal, que significa redimir a parientes cercanos, o rescatar a los parientes cercanos. Ahora, ¿qué es algo que aconteció? O de cuidar, si tú le quieres llamar, a otros. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirarlo a lo largo de toda la historia, vemos que entonces ese pueblo de multitud de naciones que fueron expulsados, que se perdieron entre todas las naciones, y que hasta este día hay un gran exilio. Por eso la palabra en el libro de Romanos dice que grande es este misterio. Pablo dice hasta que no haya entrado la totalidad de ¿quién? De los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos nosotros. Sabes, hay una gran incongruencia, no me quiero desviar del punto. Muchas veces decimos: es que somos los gentiles. Bíblicamente es erróneo decir que éramos gentiles, o que somos la iglesia de los gentiles, o que somos los gentiles. Bíblicamente, por conceptos de personas, podemos decir o que somos la iglesia de los gentiles, pero si vamos a la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, el libro de Efesios dice que antes éramos gentiles en cuanto a vuestra vana manera de vivir. Mas una vez que tú y yo venimos a los pies y a los caminos del Mesías, ya no somos gentiles, porque nuestra vida es otra. Hemos sido rozados por la sangre de ¿quién? Del Mesías, y dimos muerte a ¿quién? Al viejo hombre, para dar vida a ¿quién? A un nuevo hombre. Por eso es que ya no somos gentiles, sino que ahora somos uno juntamente con el pueblo de Israel, cuanto lo entendemos. El libro de Romanos, cuando habla acerca de que somos un pueblo injertado, hay 2 olivos: el olivo que es natural y el olivo silvestre, que pertenecíamos ¿quién? Todos nosotros, dice, porque nosotros somos ¿quién? Olivos silvestres. Pero siendo olivos silvestres, dice que fuimos plantados ¿dónde? En Israel. ¿Quién es partícipe de la rica savia del olivo? ¿Quién representa la savia? ¿Quién representa la raíz? Yeshua. ¿Quién representa el olivo? ¿Quién es? Es Israel. Por eso Yeshua dice: sepan ustedes que no son ustedes quien sustentan, dicen, es la raíz quien los sustenta a ustedes. Dice: porque separados de mí nada pueden hacer. Ahora, si vemos parte de todo ello sin entrar en muchos detalles, vemos que entonces esa gran multiplicación que se llevó a cabo sobre el pueblo de Efraín, a lo largo de todas las naciones, que fue esparcido entre todas las naciones, era cuidar simplemente ¿quién? El de cuidar también a otros, o redimir a otros.
Y eso vemos que ha pasado en Europa, no solamente en Europa y América, donde fueron esparcidos, ¿quién? Esta multitud de gentiles, quien representa ¿quién? Efraín. No solo ha sido un lugar de prosperidad y de riqueza, sino también de protección, donde Judá ha visto muchas veces la persecución a través del tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? Si una de las cosas que tú y yo podemos notar es que el pueblo de Judá o la casa de Judá ha recibido mucha persecución, y lo interesante es mirar que Efraín se le dio una doble porción, si tú lo podemos mirar dentro de las bendiciones que el Padre estaba entregando sobre ellos, donde esa doble porción no solamente era de las riquezas, pero dos características principales sobre ello, que es Goel, y la palabra Yashid significa el primogénito o el único, el elegido, pero también esa palabra que es de ser protectores a lo largo de la historia. No solamente ha sido un lugar de prosperidad, de riqueza, sino también de protección, donde Judá hizo mucha persecución, y a través del tiempo, por lo cual sería un lugar de función. ¿Cuál sería esa función sobre el pueblo de Efraín? Ser protector ¿de quién? De otros y de sus hermanos. Si una de las cosas que tú y yo podemos mirar, muchos de los que fueron salidos de España y vinieron a habitar, sabes que América, no solamente América, pero Europa y muchos otros países, son los que dieron lugar para que muchos judíos que estaban recibiendo o siendo perseguidos, y abrieron las puertas para que muchos de ellos pudieran venir y morar en este lugar, en la tierra de América. Tú puedes mirar en Monterrey y en muchos otros lugares en Europa. Si vemos parte proféticamente o como unas características dentro de todo ello, ¿a quién se les dio ese lugar? A Efraín, donde no solamente es protector, pero también ha mirado las riquezas o una doble porción sobre quién, sobre sus propias vidas. Ahora, el Mesías Ben David, que es una de las cosas que tú y yo podemos reconocer, el Mesías Ben David en su primera venida fungirá como el Mesías hijo de José, como el Mesías sufriente. Caleb, que representa, dice, vamos a ¿dónde estamos? Números capítulo 13. Dice, de la tribu de Judá, dice, ¿quién era? ¿Quién era el representante de la tribu de Judá? Caleb. ¿Sabes? Caleb, hay dos letras para el nombre de Caleb que se le conocen. Las primeras dos letras, recordemos que el hebreo se lee desde este lado, de aquí para acá. Las primeras dos letras que lleva el nombre de Caleb, esas dos letras representan, o en el hebreo se le conocen, si juntas esas dos palabras, dan la palabra corazón. La última letra, que es de este lado, se le conoce, que es conocida como la letra Kaf, tiene como un prefijo de ser. Si tú puedes mirarlo, en otras palabras, José, o de proveniente a Caleb, sería como un hombre, ¿quién? Con un corazón conforme el rey, que los guiaría. Recordemos a quién se le fue cambiado el nombre. Dice la palabra, dice una porción de las cosas que para pegarme un poco acá a mis apuntes. Dice, entonces, había tres características principales, ya lo miramos eso, que es el Mesías Ben David, el Mesías sufriente. Pero si volvemos como un ejemplo, Judá siempre condujo a Israel, ¿sabes? ¿Qué se le conoce? Vemos que estas dos palabras significa corazón y ser. Sería como un líder o como un corazón conforme el de David, conforme el rey David, no solamente, que es una de las características que vemos que tendría, recordemos, sobre Caleb, o que forma el nombre de Caleb, corazón, o sería como un líder, como alguien que los guiaría. A lo largo de la historia, Judá ha sido quien ha guiado, si tú le quieres llamar, las tropas, o quien guió las tropas de quién, del pueblo de Israel. ¿Cómo se encontraban los campamentos? Se encontraban divididos en 4 secciones, pero la sección principal, ¿a quién le pertenecían? A Judá, que era como un líder, como alguien que guiaría las tropas sobre el pueblo de Israel. Efraín, donde tenemos algo que tú y yo podemos, vamos al versículo 7, versículo 8, dice, de la tribu de Isaacar, Igal, de la tribu de José, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Efraín, donde tú y yo podemos encontrar, o obtenemos la bendición. Oseas, recordemos que la palabra Oseas significa salvación. ¿Quién era alguien que tendría salvación para ellos? ¿Qué fue lo que hizo Moisés?
Antes de que ellos fueran a reconocer, cuando ellos fueron a reconocer la tierra, cambió el nombre de Oseas, ¿por quién? De Caleb, ¿por quién? Por Oseas. Perdón. Vemos que el nombre le fue cambiado a Oseas, que significa salvación, y que el Mesías y que traería salvación. Oseas, vamos al número capítulo 8, versículo en adelante, dice, de la tribu de Efraín, Oseas, que significa salvación, dice, Num, de la tribu de Benjamín, dice, de Rafut, de la tribu de Zabulón, Gadiel, del hijo de Sodi, de la tribu de José, Manasés, de Gad, dice, vamos a brincar, dice, de la tribu de Gad, Gel, que significa Maqui. Vemos entonces que todos estos representaban los que habían ido a explorar que la tierra de Israel. Dentro de ello, si una de las cosas por el tiempo, voy a tratar de resumir un poquito aquí, cuando ellos van y reconocen la tierra, dice que ellos se encontraban en el transcurso donde, y fueron a tomar, vamos a leer un poquito. Dice, cuando Moisés los envió a reconocer la tierra de Canaán, dice, subid allá, dice, al Negev, después subir a la región montañosa, dice, ver cómo es la tierra, dice, si la gente habita, dice, en ella es fuerte o débil, dice, si son pocos o muchos, dice, y cómo está la tierra que viven, dice, si es buena o si es mala, dice, cómo son las ciudades en que habitan, dice, si son como campamentos abiertos o fortificaciones, dice, y cómo está el terreno, si es fértil o es estéril, dice, hay ahí árboles o no, dice, procurar obtener algo de fruto de la tierra, dice, aquel tiempo, dice, era el tiempo de las primeras uvas maduras. Entonces ellos subieron y reconocieron, dice, la tierra del desierto, dice, de Sin hasta Rebob, dice, de Lebohamad, dice, y subieron, dice, por el Negev y llegaron hasta Hebrón, dice, donde estaba Animán, Sasi, dice, de Talmai, dice, de los descendientes de Anak, dice, Hebrón fue edificada 7 años, dice, antes que Zoan en Egipto. Pero dice la palabra, dice, que en aquel lugar se encontraban y fueron a reconocer las uvas, dice, y era el tiempo, dice la palabra, dice, aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. El tiempo donde se conoce como el tiempo de la cosecha, se le conoce como en el tiempo de otoño. Pero sabes, en el mes quinto se le conocía como el mes de las vendimias. Se le conocía también como era aquel de los primeros frutos o el día de las vendimias. ¿Cuándo era esto o de los primeros frutos? Era en el mes de Ab, que era el quinto mes, alrededor del quinto mes, era en el tiempo en el cual no solamente era el tiempo de los árboles, pero era el tiempo de las vendimias, donde se acostumbraba que alrededor de ese tiempo era cuando las primeras uvas estaban listas para ser cosechadas o para ser tomadas. Y dice la palabra, dice que era el tiempo, dice, de los primeros frutos, dice, cuando ellos tomaron las uvas de aquel lugar. ¿Sabes? Cuando ellos fueron y tomaron y reconocieron la tierra y ciertamente tomaron el fruto de aquella tierra y lo trajeron nuevamente, si una de las cosas que podemos concluir es que era alrededor del mes de Ab, porque eso se le conoce, si tú buscamos un poco en la historia, se le conocía como el tiempo de las vendimias en el mes de Ab, que era conocido como el tiempo de las primeras uvas. Ahora podríamos entenderlo que era alrededor del quinto mes. El sexto mes se le conoce como el mes de Lul y el séptimo mes se le conoce como el mes de Tishri. Y dice la palabra, dice que fueron por 40 días, vamos a un poquito más adelante. Vamos a leer un poquito. Dice, llevaban el palo, dice, los hombres, dice, con algunas granadas de los higos. Dice, en aquel lugar llamó el valle de Escol, dice, por razón del racimo de las uvas de los hijos de Israel. Y volvieron a reconocer la tierra, dice, a cabo de 40 días, dice, y fueron y se presentaron a Moisés y Aarón, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto, dice, y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, dice, y les enseñaron el fruto de la tierra. Y dice, y contaron, dice, y fuimos de la tierra donde nos enviaste ciertamente dice, es una tierra que lo cual mana leche y miel, dice, y este es el fruto de ella. Solamente que es un cuerpo, dice, que habita, dice, en la tierra, y las ciudades son fortificadas y muy grandes. Además vimos ahí a los descendientes de Anak, dice, Amalek, que habita en la tierra del Negev, dice, y los heteos y los jefuseos y los amorreos que habitan en la región montañosa, dice, y los cananeos habitan junto al mar, dice, el Jordán, dice, y dieron un mal informe a los hijos de Israel, dice, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la cual hemos ido, dice, para reconocerla, es una tierra, dice, que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella, dice, son hombres de gran estatura. Dice, vimos ahí también a los gigantes, hijos de Anak, dice, por otra parte la raza de los gigantes, dice, y nos pareció, dice, que éramos langostas y así parecíamos hacia tus ojos. Dice, entonces toda la congregación se lamentó, dice, y clamó, y el pueblo lloró en aquella noche. Dice, y la murmuración contra Moisés y Aarón y los hijos de Israel y toda la congregación, dice, ojalá hubiéramos muerto, dice, en la tierra de Egipto, dice, ojalá hubiéramos muerto en este desierto, dice, porque nos trajiste a esta tierra, dice, para caer espada, dice, nuestras
nuestras mujeres, nuestros hijos vendrán a ser presa. Dice, ¿no sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y si sean unos a otros, dice, nombremos un jefe, dice, y volvamos nuevamente a Egipto, dice. Pero déjame marcar un paréntesis ahí. Vemos que entonces, si ellos se encontraban en el lugar del quinto mes, aproximadamente, y sabes, el mes de Elul se le conoce como un mes de arrepentimiento. Muchas veces tú hemos escuchado que el mes de Elul se le conoce como un tiempo de arrepentimiento, de preparar nuestras vidas. Está lo que tú y yo conocemos como el mes de Tisri. Según las festividades bíblicas, dice la palabra, dice que el principio de los meses, el primer mes, el primer día del séptimo mes, sería la celebración del sonar de las trompetas, y el 10 días después se le conoce como el día de Yom Kippur. ¿Cuántos días fueron los que alrededor del pueblo anduvieron reconociendo la tierra? Fueron alrededor de 40 días. Sabes, mucho se habla o se le conoce que ese fue un tiempo en el cual el pueblo puede mostrar la gran misericordia del Padre, que estaban aproximándose a los tiempos de ¿quién? De Yom Kippur, un tiempo donde es un tiempo para tú y hacer una reconciliación con ¿quién? Con el Padre. ¿De qué el pueblo tendría que haberse arrepentido? Muchas de las cosas que tú y yo podemos mirar, no solamente del becerro de oro y las consecuencias que habían cometido, pero del mal informe que ellos habían traído sobre ¿quién? Sobre el pueblo de Israel, el cual ese informe había sido un informe que negativo sobre la vida de ellos, porque, ¿sabes? Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener en cuenta, di conmigo, nuestra palabra puede traer confusión a la vida de otros. Y mucho más cuando tú y yo estamos no solamente en un lugar, si tú le quieres llamar de liderazgo, si tú le quieres llamar en un lugar de posición de liderazgo, pero nuestras vidas pueden tener un gran impacto. ¿Sabes? Esos 12 hombres fueron y reconocieron la tierra. Podemos mirar la gracia y la misericordia del Padre sobre la vida de ellos, aproximándose, si tú quieres, ese tiempo de Yom Kippur, donde arreglar y preparar sus vidas delante del Padre. Era un tiempo para, si tú quieres, pedir perdón por las consecuencias que ellos habían hecho por haber traído un mal informe. Y puedes seguir leyendo el versículo 15, y podemos mirar la gracia y la misericordia del Padre sobre la vida del pueblo. Pero una de las cosas que tú y yo tenemos que aprender es que nuestras vidas tienen tanto poder en lo que tú y yo hablamos y en lo que tú y yo decimos, que no solamente puede traer confusión, pero que puede desviar la vida también de ¿quién? De otros. Como padres que tú y yo somos, ¿cuántos somos padres aquí? Estamos en un lugar de ¿quién? Si tú le quieres llamarlo de autoridad, de guiar no solamente de nuestros hijos, pero cuando estás en un lugar de autoridad, la palabra que tú das puede traer victoria o puede traer también confusión a la vida de ¿quién? De otros, porque por la palabra de estos hombres que eran líderes sobre cada casa o sobre cada tribu, el mal informe que ellos trajeron, ¿cuál fue? Y vemos que todo el pueblo se lamentó y dijo, porque mejor hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Dice, ¿para qué Yahweh nos trajo? Para que muriéramos en este lugar. ¿Sabes? El informe que ellos trajeron, lo que era todo lo opuesto a lo que Yahweh ya les había entregado. Yahweh ya les había entregado a la tierra, ya les había dado a la tierra, mas sin embargo la decisión que ellos tuvieron de ir a reconocer la tierra, hicieron que lo bueno que Yahweh tenía para ellos se tornara en otra cosa. ¿Por qué? Por falta de su incredulidad o por falta de fe en sus vidas, o nuestra falta de fe siempre tendrá una consecuencia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 28? Vamos a Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 18, 21. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, dice, y los que lo aman comerán de sus frutos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, poder y vida hay en nuestras lenguas, hay en nuestro hablar, en nuestro decir. Y quien la ama, comerá de quién? De sus frutos. O comeremos de lo bueno de ello, o de lo malo de ello. La palabra dice, quien desea ver buenos días. ¿Cuántos deseamos ver buenos días en nuestras vidas? ¿Amén? ¿O nada más muy poquitos? Yo creo que es el deseo de todos, ¿verdad? Quien desee ver buenos días, refrene su lengua de hablar el mal. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que aprender para poder ser bendecidos o aprender a mirar buenos días? Si tan solo estos hombres hubieran ido a reconocer la tierra y de mirar lo bueno que había en ello,
en la tierra y hubieran dicho, ciertamente es una tierra que tiene leche y miel, pero más sin embargo, ¿qué dijeron? Pero, siempre hay un pero en nuestras vidas, ¿verdad? Dice, pero, a pesar de todo lo bueno que hay en ese lugar, están los gigantes. Dice, y no podremos nosotros contra ellos. Y la palabra dice que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de ¿quién? De nuestra fe, que es ¿quién? Que es Yeshua. Recordemos qué significa la palabra Oseas. La palabra Oseas significa ¿qué? Salvación. Ahora, otro punto que tú y yo podemos... Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 29. Dice, no salga de vuestra boca, dice, ninguna palabra mala, dice, sino solo la que sea, dice, buena para edificación, según la necesidad del momento, dice, para que imparta gracia, ¿a quién? A los que escuchan. ¿Cuántos entendemos que Yahweh nos ha dado una sola boca? Y nos dio 2 oídos. ¿Por cuál razón? Número 1, para oír más, di conmigo, y hablar menos. Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y decimos y decimos y decimos y no nos damos cuenta que muchas veces lo que hablamos y decimos no edifica, sino que lo que hablamos y lo que decimos trae destrucción. Porque la palabra dice ninguna dice, sino solo aquella que sea buena para edificación según la necesidad del momento, dice, para que imparta gracia a los que le escuchan. Si lo que voy a decir no va a ayudar, mejor no digas, o mejor no digamos mucho. Sino solo aquella palabra que sea buena, ¿para qué? Para edificar. Dice, y pueda traer gracia, ¿a quién? A los que le escuchan. ¿Cuántos entendemos eso? Eso, déjame ponerte un ejemplo. Cuando tú vas a orar por alguien y tú quieres que la persona sea sanada o quieres traer fe sobre la vida de la persona, ¿qué le vas a decir? Vamos a orar por ti, vamos a creer que Yahweh te sanará y que la unción del justo puede mucho, etcétera, etcétera. Dice la palabra, dice que venga todo delante de él, dice los que estén enfermos, dice, pondríamos sobre las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanos. Y tú oras, si tú traes fe, si tú quieres y recites la palabra sobre la vida y puedes traer fe sobre la persona que está enferma para edificarlo. Pero si tú vas a orar y le dices, pues vamos a orar, dice, pero pues vamos a ver si Yahweh puede hacer algo. Porque pues la enfermedad que tú tienes no muchos se salvan. Pero vamos a orar, hermano. ¿Va a edificar? Dice no. Dice ninguna palabra salga de vuestra boca excepto la que sea para qué, para edificar y traer gracia a los que la escuchan. Si tú vas a orar por alguien, tienes que infundirle ánimo y fe a la vida de esa persona. Pero si vamos a orar y vamos a decir, bueno, pues vamos a ver si Yahweh hace, porque pues ya he orado por varios, pero no pasa nada. Pues no está edificando. Lo mismo sucede, ¿sabes? Si el pueblo hubiera entendido que realmente las palabras de ellos iban a tener gran impacto, yo creo que no hubiera sido mejor idea ir a reconocer la tierra. Porque fueran o no fueran a reconocerle la tierra, Yahweh ya les había entregado la tierra. Por heredad perpetua, por sus generaciones. Lo único que ellos tenían que hacer era haber creído en ¿quién? En Yahweh. Voltea con la persona que está a tu lado. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es aprender a creer en ¿quién? En Él. Pero no de una fe como a veces decimos, de una fe ciega. Pero sabes, fe significa emuná y fidelidad. ¿En quién? En Yahweh. Emuná proviene de la palabra amán, que significa agarrar, fortalecer, afirmar. Ahora, si tú tomas esta palabra amán, conjunto con la palabra emuná, que significa fidelidad, constancia a los caminos de Yahweh, que significa fortalecerse, afirmar, ¿en quién tú te vas a agarrar? ¿En quién tú vas a echar tus raíces? Cuando hablamos de tener fe, no estoy hablando de decir, bueno, es que yo tengo fe y es una fuerza intrínseca que nace dentro de mí porque ya creí las cosas van a pasar y van a suceder. No es de esa manera.
es aprender a confiar en fidelidad de ¿en quién? En Yahweh. Arraigándonos y afirmándonos o sosteniéndonos, que eso significa la palabra man. Cuando estaba el hombre junto a la puerta de la hermosa y que siempre se encontraba pidiendo dinero, cuando pasó este hombre, ¿qué le dijo? Dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué fue lo que dice la palabra? Dice que al instante se tomó de él, o sea, se afirmó, se agarró de esa palabra, creyó en esa palabra, y al haber confiado en esa palabra, que pudo mirar su milagro. Esa palabra es lo mismo en nuestras vidas. Para que tú y yo podamos mirar el milagro en nuestras vidas, no es decir que tenemos esa fe ciega, pero es poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, agarrarnos de la palabra de él y creer que es cierta la palabra de él en nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? Es caminar en base a esa palabra, es sostenernos en base de esa palabra. Estás pasando por una situación difícil, no importa, dice su palabra que él suplirá todo conforme sus riquezas en gloria, pero no es que estoy creyendo a ver si pasa, te estás sosteniendo en base a esa palabra que él te ha dado, en base a esa palabra que él nos ha entregado sobre nuestras vidas. Y tú puedes mirar lo mucho que habla acerca del relato de esta historia, pero sabes, el punto principal, si tú y yo podemos rescatarlo, es que tenemos que aprender a confiar en la palabra de él. Porque muchas veces decimos que confiamos, pero es en una fidelidad, obediencia a la palabra de ¿quién? De él. Y si te doy una cita, dice la misma palabra, dice porque todo aquel que diga a este monte, muévete de aquí para allá, dice, y crea, dice, le será hecho, y dice que el monte se movería. Y sabes, mucha gente ha creído en esa palabra, pero en un sentido de que es algo que tiene que sentir aquí. Y muchas veces las montañas no se han movido, y la misma circunstancia y el mismo problema y la misma cosa sigue permaneciendo, y la montaña no se mueve. ¿Y es porque la palabra de Yahweh no tenga el efecto? No es porque la palabra de Yahweh haya fallado. Porque si tú vas a Primera de Juan, dice la palabra, dice, y esa es la confianza que tenemos en él, que si guardamos sus mandamientos, podemos pedir cualquier cosa sabiendo que la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, en base a qué está fundamentada la promesa, o el creer en él, o el tener fe en lo que decimos, lo recibiremos de él, en que guardamos sus mandamientos. ¿Cuánto lo entendemos eso? Ahora, ¿cuántos guardadores de mandamientos hay aquí? ¿O cuántos creemos que hay mandamientos? Porque si digo que no hay mandamientos, estoy renunciando también, o no estoy creyendo en Yeshua, porque Yeshua es la misma Torah real. Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién vino a ser esa Torah viva? Yeshua. Y vamos a cerrar ahí nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de escuchar, de mirar y escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Padre Yahweh, que aún en nuestras vidas y en cada uno de nosotros cargamos o portamos una imagen, Padre Yahweh, que siendo parte de ese pueblo de Efraín, cargamos una responsabilidad, Padre Yahweh, también en nuestras vidas, que es mostrar el reflejo, Padre Yahweh, tuyo a la vida de otros, el demostrar, Padre Yahweh, y ser protectores y demostrar la imagen, Padre Yahweh, de nuestro Mesías a otros en medio de este mundo. Ayúdanos a poder tener esa fe en nuestras vidas. No esa fe, Padre Yahweh, muchas veces que decimos que es una fe ciega, mas que sin embargo dudamos de tu palabra, sino esa fe que significa afirmarse y sostenernos de tu palabra, que es de fidelidad, Padre Yahweh, tu palabra. Que en la vida de cada uno de nosotros pueda haber y existir esa fe, Padre Yahweh, de creerte a ti, de afirmarnos y sostenernos en tu palabra, de creer en ella y de saber que tú serás fiel, Padre Yahweh, en medio de todo. De poder entender, Padre Yahweh, que así como tú dices tu palabra al pueblo de Israel, que tú les entregarías esa tierra,
que así podamos confiar, Padre Yahweh, cada uno de nosotros, que en las promesas que tú nos has hecho, que en las promesas que tú nos has dado, puedan reposar nuestras vidas y nuestros corazones, de que tu palabra dice que fiel es el que ha dicho, Padre Yahweh, como el que también hará, como que aquel que llama, como aquel también hará en nuestras vidas. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Ayúdanos que en nuestro hablar, que en nuestro decir, que en todo lo que hablamos sea útil para edificar, Padre Yahweh, y que pueda impartir gracia a aquellos que lo escuchan. Perdónanos por todas aquellas veces, Padre Yahweh, que hemos abierto nuestras bocas y hemos dicho tantas palabras que lejos de edificar, Padre Yahweh, y traer bendición, han traído enemistad, han traído contienda y han traído destrucción a la vida de otros. Perdónanos. Y ayúdanos a ser personas, Padre Yahweh, que si deseamos ser buenos días, refrenemos nuestras lenguas de hablar lo malo y que hablemos solamente aquello que es útil para edificar y para impartir gracia a aquellos que lo escuchan. Padre, gracias que tu infinita misericordia, aún por el pecado que el pueblo había cometido, Padre Yahweh, en desviarse de ti y traer un mal informe, tú estabas preparando un tiempo, Padre Yahweh, de Yom Kippur para ellos. Un tiempo de arreglar y de preparar sus vidas delante de ti. Padre, gracias que todos los tiempos son día de Yom Kippur. Padre, que cada día podemos acercarnos de ti confiadamente delante de tu trono para encontrar gracia en el oportuno tiempo, en el oportuno socorro. Perdónanos, porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y en ese día, Padre Yahweh, confesamos y te declaramos nuestra falta, nuestro pecado delante de ti, pidiéndote que tú nos perdones y que seas trayendo tiempos de refrigerio a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Amén. ¿Cuánto vamos a aprender a utilizar un poco mejor nuestra lengua? Amén. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, solamente la usaremos si es útil para edificar y para traer gracia a los que lo escuchan. Amén. Y que el Padre nos ayude a refrenar nuestra lengua y nuestro decir, si no va a edificar, que aprendamos a controlarla. ¿Sabes? Dice Santiago, dice que nuestra lengua es como un pequeño timón, que hacia donde hablamos y a lo que decimos, hacia allá dirigimos nuestras vidas. Si hablamos lo bueno, hacia allá dice la palabra que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. ¿Y cuántos queremos cosechar para la vida? Amén. Vamos y levantamos nuestras manos delante del Padre en señal de rendición. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Yevarejeja Yahweh beishbereja, Yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Beyasem leja shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.